Muestreo y tipos de muestreo. Muestreo consiste en seleccionar una porción representativa de la población con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. De ahí tenemos dos tipos de muestreo: el aleatorio o probabilístico, en donde cada uno de los elementos que forman el universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para formar parte de la muestra. Por el contrario, el muestreo no aleatorio o no probabilístico es un proceso que no brinda a todos los elementos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Se presentan algunas diferencias entre ambos tipos de muestreo. Dentro de los tipos de muestreo aleatorio existen varios tipos. Uno de ellos es el aleatorio simple, en el cual los elementos de la población son numerados y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra. Un ejemplo muy común de esto es cuando queremos hacer un sorteo entre nuestros amigos y para esto ponemos papelitos con los números o los nombres de cada quien y los ponemos en una pecera o en una bolsita. Otro tipo de muestreo dentro del muestreo aleatorio es el muestreo estratificado, en el cual la población se divide en estratos y se elige aleatoriamente un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato. Un ejemplo de este muestreo podría ser realizar un estudio para conocer las reacciones en las personas ante los sismos de septiembre y para esto estratificar a la población por grupo de edades. Otro tipo es el muestreo por conglomerados, en el cual se aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan a la población misma en relación a la característica que se desea medir. Un ejemplo de esto es tomar una muestra para un estudio de personalidad entre una población de jóvenes agrupados en diversos tipos como darketos, anarquistas, punketos y otros más. El muestreo polietápico es aquel donde se utiliza más de una etapa de selección. La primera utiliza las unidades de muestreo de mayor tamaño, llamadas primarias, y la etapa final utiliza las unidades de muestreo más pequeñas, también conocidas como secundarias. Un ejemplo de esto sería, si deseamos evaluar el impacto logrado por la campaña Prevenims, podríamos elegir 5 estados de la República. Dentro de esos estados, elegir 5 municipios y de ahí 5 centros de salud y por último 5 pacientes, con lo que tenemos una muestra de 625 personas. En el muestreo sistemático, cada elemento es identificado por su nombre o por su número, que están en una lista, y los elementos son elegidos con base en un intervalo acorde al tamaño de la muestra deseada. Un ejemplo puede ser si un orientador escolar va a enviar un curso especial a alumnos de secundaria sin hacer ninguna distinción. Para esto, toma todos los números de las listas de 5 en 5.
Dentro del muestreo no aleatorio también tenemos varios tipos. Uno de ellos es el muestreo por cuotas, el cual es una técnica de muestreo en donde se asegura una representación equitativa y proporcionada de los sujetos en función de qué rasgo es considerado bajo la cuota. Un ejemplo de esto sería si deseamos comparar el rendimiento académico de los 3 grados en secundaria, su relación con el género y la situación económica, se divide a toda la población por grado, género y el nivel socioeconómico. Se calcula la proporción en toda la población y se hace un muestreo de cada subgrupo. Muestreo intencionado. Es cuando se eligen individuos específicos dentro de la población a utilizar. Es decir, se centra en las personas con características particulares que serán más capaces de ayudar en la búsqueda deseada. Un ejemplo de esto es, un psicólogo se siente presionado por el director de su facultad para realizar un estudio con datos favorables de personalidad y aprovechamiento. El psicólogo deliberadamente elige a los participantes que sabe que le darán los resultados que desea. Muestreo incidental. Es en el que se selecciona directamente e intencionadamente los individuos de la muestra. Un ejemplo podría ser: deseamos hacer una valoración sobre la percepción de los servicios de ayuda de emergencia durante el sismo de septiembre, y para esto se toma solo a voluntarios que prestaron ayuda durante el mismo suceso. Muestreo por bola de nieve. En este muestreo los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. Por ejemplo, un académico realiza investigación sobre psicología positiva y recluta a sus alumnos para tal fin. A su vez, pide que estos inviten a otros como parte de las actividades académicas y estos últimos a otros nuevos. Como ya hemos mencionado, el muestreo consiste en seleccionar una porción representativa de la población con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. Esta técnica es de gran relevancia para realizar estudios, ya que simplifica el hecho de trabajar con la totalidad de los elementos deseados. El muestreo se relaciona intrínsecamente con otros conceptos, como universo, el cual es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos. La población, que es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para tomar la muestra. La muestra es una porción de elementos extraídos de la población mediante alguna técnica de muestreo, y una muestra representativa es la que contiene las características relevantes de la población en la misma proporción de la población de donde fue extraída. La unidad de muestreo es la unidad mínima de observación de la que se obtendrá información de las variables útiles. Existen criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Los de inclusión se dan cuando se ha diseñado ya la investigación y se fijan las características que hacen que una unidad sea parte de una población. Por ejemplo, puede ser la edad, el sexo, el estado de salud o cualquier otra que sea de utilidad para la investigación. Por el contrario, un criterio de exclusión sería aquella característica o características que hacen que la unidad no pueda ser parte de una población, es decir, que se contrapongan a las características de inclusión. La estadística y la probabilidad en el muestreo.
Como ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades, la estadística cumple un rol fundamental en la teoría del muestreo. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Y el grado de error es el porcentaje de incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra no sea representativa, y a mayor tamaño de muestra tendremos un menor grado de error.